Solo en Él, con todo el corazón, su gran invitación se escucha hoy. No tengas miedo, levántate, no tengas miedo, ponte de pie, Dios romperá cadenas del mal y triunfará el poder del amor. No tengas miedo, levántate, no tengas miedo, ponte de pie, Dios nos guiará a su manantial y triunfará el poder del amor. Confiemos solo en Él, con todo el corazón, su gran invitación se escucha hoy. No tengas miedo, levántate, no tengas miedo, ponte de pie, Dios romperá. Con mis ojos vi llegar la gloria de mi Salvador, con sus pasos va exprimiendo el lagar del detractor, con su espada como rayo, cual terrible vengador, conquista su verdad. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, Dios es quien vencerá. En los campamentos arden las fogatas de verdad y se pueden ver las huestes adorando con lealtad. La sentencia es segura sobre toda la maldad, conquista la verdad. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, Dios es quien vencerá. Su trompeta ha sonado y jamás se rendirá, Él separa corazones y su juicio premiará. Oh, mi alma, nunca dudes, la victoria nos dará, conquista su verdad. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, Dios es quien vencerá. En lo hermoso de los lirios Cristo vino a Belén, con la gloria en su seno que transforma en Edén. En la vida santifica, anuncia tan grande bien que hay en su verdad. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, Dios es quien vencerá. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Soy el pastor Vic Martínez, pastor de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey, Nuevo León, y es un placer para mí saludarle en este día, viernes 4 de febrero del 2022. Gracias a Dios por la hermosa bendición que Él nos da de poder meditar en la palabra de Dios. Les saludo con mucho gusto, les saludo con mucho gusto de verdad. Este programa fue previamente grabado, como usted se podrá estar dando cuenta, pero le invito por favor a que ponga ahí en este momento los motivos de oración que usted tenga, alguna petición, alguna solicitud, alguna gratitud, alguien que esté cumpliendo años, por favor compártanlo en este día, y bueno, pues le mandamos una felicitación de antemano. Quiero pedirles que estén orando por nuestra hermana Lucy Ramos. Bueno, ella se conecta todos los días y el día de hoy le están haciendo un procedimiento. De hecho, en este momento que se está transmitiendo este mensaje, bueno, pues va a estar en
unos estudios, en unos análisis, en una pequeña cirugía, podemos decirlo así, de sus ojitos, de sus ojos. Así es que estemos orando por ella. Nuestra hermana Lucy Ramos, yo le dije, Lucy, vamos a estar orando por ti. Ella es de la Iglesia Bautista Eliasim, de Ciudad Madero, Tamaulipas. Bueno, ahí, al menos ahí la conocimos nosotros. Y bueno, es mamá también de un amigo consiervo, Oliver Martínez Ramos. Allá está en Fort Worth, Texas, si mal no recuerdo. Así es que bueno, pues les pido que estemos orando por ella y que estemos orando por todos y cada uno de nosotros. Les saludo con mucho gusto y bueno, le invito a que abra su Biblia en esta ocasión en Deuteronomio capítulo 7, versículo 18. Muy interesante la enseñanza del día de hoy que vamos a tener, muy interesante. Y bueno, pues vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Permítame leer, repito, para los que van entrando, pues les mando un saludo a todos y cada uno de ustedes. Deuteronomio capítulo 7, versículo 18, que dice de la siguiente manera: no tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón en todo Egipto. Si leemos del 17 diría así: si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Bueno, pues el Señor nos contesta: no tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Estas son las palabras de nuestro Dios y bueno, pues a través de ello iniciamos con número 13, devocional número 13 de Libres del Temor. Oremos. Hoy vamos a ver la bendición de ser libre del temor. La bendición de ser libre del temor. Oremos. Padre, te damos gracias por esta bendición que tú nos das de poder ser liberados a través de tu Hijo Jesucristo y poder ser libres del temor, Señor, y ver las bendiciones que hay por tu mano para nuestra vida. Te pedimos tu bendición, oh Dios, y guárdanos en este día. Bendice a nuestra hermana Lucy Ramos, que en este momento está haciendo con estos procedimientos, Señor bendito, de estudios, análisis, pequeños procedimientos que le están haciendo, Señor, en sus ojitos. Bendícela y trae paz sobre todo a su corazón. Háblanos en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pues vamos a ver, bueno, número 1, el texto, así como vamos en nuestro bosquejo, ¿verdad? De 7 puntitos. Número 1, el texto es, ya dijimos, Deuteronomio 7, versículo 18. ¿Cuál es el contexto? Bueno, seguimos en este contexto de Deuteronomio, que es la entrada a la tierra prometida, los últimos lineamientos de Moisés para con el pueblo, las últimas palabras. Mire, son las últimas instrucciones. Moisés prácticamente se está yendo y es como un testamento político. Ahorita que está de moda esta frasecita por ahí que están utilizando algunos para criticar a algunos presidentes y todo este tipo. Bueno, pues digamos que era como su testamento político, es decir, lo que Moisés está dictándoles y diciéndoles que el pueblo debe de hacer y que deben de trabajar en pro de obedecer al Señor por sobre todas las cosas. Esto es lo que hace Moisés y le recuerda al pueblo específicamente las palabras de Dios. Tercer punto, ¿cuál era el temor del pueblo? Bueno, lo vemos específicamente en el versículo 17. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? El temor del pueblo era precisamente ese, el hecho de decir, y si nos pasa algo, son naciones muy grandes, son numerosas, nos van a comer, nos van a derrotar, ¿qué va a pasar con nosotros? Dice, si tú piensas eso, bueno, entonces este era el temor del pueblo, el temor a ser devorado, a ser aniquilado, a ver tan grandes a sus enemigos que ellos iban a claudicar ante esa circunstancia. Y es por eso que Moisés le recuerda al pueblo. Podemos decir que es Dios a través de su siervo para con el pueblo, diciéndole, no tengas temor. Cuando pienses eso, si es que lo llevas a pensar, ni siquiera debería pensarlo, pero si es que lo piensas, no tengas temor. Esas son las palabras, es la respuesta de Moisés. Número 4, la respuesta de Moisés la encontramos específicamente en todo el pasaje, en todo este pasaje. De hecho, el contexto, y ahorita vamos a ver los puntos, vienen desde el versículo 12 hasta el 26. Y ahí vamos a encontrar la respuesta de Moisés y la respuesta en este caso también de Dios. La respuesta de Dios para con el pueblo. Aquí también la encontramos en este pasaje desde los versículos 12 hasta el 26. Y esto nos lleva a las siguientes enseñanzas. Enseñanzas para nosotros. Primera enseñanza. Y estamos hoy hablando de la bendición de ser libres del temor. ¿Cuál es la bendición de ser libres del temor? Bueno, mire lo que dice el versículo 12 y siguientes. Primera enseñanza el día de hoy. Primera enseñanza. Dios siempre
cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Versículo 12, estoy en Deuteronomio 7, ahora en versículo 12, que es el contexto de este no temas que nos toca el día de hoy. Dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardados y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Ponga atención en esto. Como has oído, dice, como has oído estos decretos y como los has guardado, los has puesto por obra, entonces el Señor va a guardar contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Porque guardaste el pacto. Es decir, mire, la obediencia trae una buena consecuencia. La obediencia trae una buena consecuencia. Aquí lo que está diciendo Moisés específicamente es esto. Que en base a la obediencia del pueblo, en base al que el pueblo fue librado del temor, en base a este asunto, la bendición de Dios para con nosotros es, número uno, que Dios siempre cumple sus promesas. Ahora, este pasaje me recuerda específicamente al cierre del Sermón del Monte. Recuerda usted que el Señor Jesús cuenta una ilustración, una parábola. Yo siempre he dicho que hay pastores que dicen que no se deben de contar ilustraciones. No se deben de contar ilustraciones en los sermones, dicen algunos. Incluso hasta maestros de homilética y así. Yo digo que Jesús todo lo ilustraba. Por eso tenemos la parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la hija perdida. Todas son historias, todas son ilustraciones que enseñaban una grande verdad. Jesús daba enseñanzas eternas con verdades muy sencillas o con ejemplos o ilustraciones muy sencillas que pudiera ser entendible. Y el cierre del Sermón del Monte no es la excepción. El Señor habla de dos cimientos, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Y dice que él va a ver un hombre prudente y le compararé, dice, todo aquel que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero después viene la comparación. Pero todo aquel hombre insensato que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y en ambos casos vinieron vientos, tempestades, ríos, etcétera, etcétera. Y en el caso de la roca, la obediencia dice que no cayó. Y en el otro caso, pues fue grande su ruina. La obediencia, la roca en ese pasaje no es Jesucristo. Aunque muchos así lo expliquen y lo quieran ver, una buena exégesis del pasaje nos dice claramente que la roca es la obediencia. La diferencia está en que uno hace y el otro no. Los dos oyen. Uno hace y el otro no. Y esto es lo que dice este pasaje. Porque has guardado, porque has hecho y porque lo has puesto por obra, entonces yo cumpliré mi pacto para contigo. Hermanos míos, Dios siempre cumple sus promesas. El pacto de Dios es eterno y Él siempre cumple sus promesas. Y de la primer promesa, que yo digo que todas las promesas de Dios que encontramos en la Biblia, que encontramos en la Escritura, se encierran en la primer promesa que hizo el Señor. La primer promesa que hizo, o el protoevangelio, como se llama allá en el libro de los Génesis, cuando le dice al hombre y a la mujer y a la serpiente, y empieza a decirles esto, y le dice a la serpiente específicamente, que va a poner enemistad entre las dos simientes, entre las dos semillas, entre las dos descendencias. Dice, tú le herirás en el calcañar, pero ella te herirá la cabeza. Se le llama el protoevangelio, el primer evangelio. Es la promesa de Dios de enviar a su Hijo Jesucristo para salvar nuestros pecados. Estoy convencido que todas las promesas de la Biblia, todas se cumplen o se resumen en esa primera promesa. Todas se cumplen en Jesucristo. Ese es su pacto. Ese es el pacto de Dios. Aún incluso para aquellos que creen que hay un pacto especial para cierto pueblo o para cierto para cierta nacionalidad. El pacto de Dios es para con toda la humanidad. De salvarla. Para que todo aquel que en el Señor cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que, hermanos míos, tengamos esta confianza. Seamos libres del temor y el Señor va a manifestar en nuestra vida específicamente esto. Dios siempre cumple sus promesas. Número 2, segunda enseñanza. Dios siempre nos ama. Dios siempre nos ama. Mire cómo dice el versículo 13.
y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá tu fruto, el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, la tierra que juró a tus padres, que te daría. Número 2, segunda enseñanza. ¿Cuál es la bendición de ser libres del temor? Que recordamos que Dios siempre nos ama. El amor de Dios, hermanos míos, es un amor incondicional para la humanidad. Yo a mis hijos los amo siempre. Hay ocasiones que no me gusta lo que hacen. Hay ocasiones, mire, aquí entre no le vaya a decir a nadie, hay ocasiones en que no los quiero ni ver. Desaparécete de mi vista, como dicen algunos, ¿verdad? Hay ocasiones que no los quiero ni ver. Pastor, ¿cómo está diciendo eso? Sí, perdóneme, sí. Sí hay ocasiones en que hay circunstancias que pasan así. Pero siempre los amo. Siempre los amo. Hace unos días platicando con mi hijo y reafirmándole precisamente esto, una historia de amor. Le decía que le decía que de alguna manera yo sabía, ¿cómo decirlo? ¿Cómo expresarlo? Se me lengua la traba porque me lleno de emoción. Pero de alguna manera, papá, mi padre, siempre estuvo trabajando. Siempre, un hombre muy trabajador, muy servicial. Y recuerdo que había ocasiones en las que tal vez en ocasiones no lo veían todo el día porque él estaba trabajando. Se iba muy temprano por la mañana y en ocasiones yo, pues ya cuando él regresaba por la tarde, por la noche mejor dicho, pues yo ya estaba dormido y había ocasiones en que no lo veía. Y a lo mejor puedo decir que no disfruté a mi papá día con día. Tampoco puedo hablar de un padre ausente porque no era así. Él se daba sus tiempos para estar conmigo. Ciertamente no me llevaba a jugar fútbol o no me llevaba a ese tipo de cosas. Pero bueno, siempre buscaba la manera de estar presente, de hacerse presente. Aunque puedo decir que prácticamente durante la semana pues no estábamos mucho tiempo juntos. Pero ¿sabe? Yo platicaba con mi hijo y yo le decía que a pesar de eso, a pesar de esa circunstancia, yo sabía una gran verdad, que mi padre me amaba. Si de una cosa estuve siempre seguro, era del amor de mi padre. Y eso lo cambia todo. El sabernos amados, específicamente por nuestros padres, nos da identidad. Debe cambiar nuestra vida radicalmente sabernos amados por nuestros padres. Hasta la fecha, y ahorita comparto un testimonio con usted, jamás le he recriminado a mi padre este asunto. Al contrario, no lo digo como recriminarle algo. De hecho, usted escucha que digo muchos dichos de mi papá, esto y lo otro. Trabajé un año con él, trabajamos juntos entre la preparatoria y la universidad. Me fui a trabajar con él un año juntos. Fue el mejor año de mi vida, todo el día junto con papá, etcétera. Fue una verdadera bendición. Así es que yo jamás le recriminé a mi padre una situación así. Siempre entendí, por ejemplo, que en ocasiones si no podía ir a un festival o algo así, pues yo sabía que él estaba trabajando para que yo pudiera estar en esa escuela. Aquí entre nos, me caen gordas esas películas que cuando el papá no llega a un festival de uno de los hijos se ofenden, se hacen los dignos, mi papá no pudo estar, que no sé qué, etcétera, etcétera. Yo digo, oye, tu papá no está ahí, pero está trabajando. Se está partiendo el lomo para darte una educación, pero no es lo más importante, pastor. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero hay ocasiones en que no se puede porque los papás trabajan, etcétera. Pero hay una cosa que sí debe marcar la gran diferencia. Sabernos amados por nuestros padres. ¿Sabe cuál era el signo o el símbolo que yo sabía que era amado por mi padre? Porque sé que no importara la hora que llegara por las noches, aunque yo ya estuviera dormido, él siempre iba y me daba un abrazo, un beso por las noches o un beso por las mañanas. Ponía su mano en mi frente y me daba la bendición. Yo sabía que mi padre me amaba y eso marcaba la gran diferencia. Podía ser libre del temor porque sabía que mi padre me amaba. Así es que, hermanos míos, como dice el autor a los Hebreos, el perfecto amor echa fuera el temor.
sepámonos amados por nuestro Padre Celestial. Esta simple enseñanza, hermanos míos, que es la reseña de toda la vida, el resumen de toda la Biblia. El amor de Dios tan grande para con nosotros sus hijos debe de hacernos libres del temor. Debe de liberarnos del temor. No tengamos miedo. Dios nos ama. ¿A poco no se oye bien bonito? No sé usted, pero se oye bien bonito. No tengas miedo, Dios te ama. No tengamos miedo, el Señor nos ama. Esta es una grande verdad. Y ese amor se manifiesta en bendición. Se manifiesta en multiplicación. Mire lo que dice el versículo 13. ¿Sabe que este versículo 13 nos deberíamos de aprender de memoria? Está precioso. Te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Fructificación, multiplicación, bendición, producción. Dios nos ama. Y eso, hermanos míos, debe de cambiar por completo nuestra vida. Tercera enseñanza. Dios siempre es fiel. Hemos dicho 3 cosas hasta ahorita. Primera enseñanza, Dios siempre cumple sus promesas. Segunda enseñanza, Dios siempre nos ama. Tercera enseñanza, Dios siempre es fiel. Mira el versículo 14 y 15, cómo dicen. Bendito serás más que todos los pueblos. Esto habla de exclusividad. Esto habla de un contrato de exclusividad, por así decirlo, así como algunos en alguna ocasión me hicieron entrevistas para trabajar en Pepsi-Cola, en recursos humanos. Y bueno, pues cuando fui a esa entrevista, estaba ya a punto casi de firmar y todo, pero yo decidí quedarme en Maseca, trabajando en el área de recursos humanos. Recuerdo que me dijeron, bueno, nada más que aquí firmas un contrato de exclusividad, no puedes tomar coca. Y si nosotros te vemos en alguna situación, o hay una foto, o hay esto, el otro, o estés tomando coca, es motivo de rescisión de contrato. Y firmabas un documento, para donde decía específicamente eso. Hay un contrato de exclusividad. Bueno, Dios dice aquí que siempre es fiel. Que Él dice, serás más que todos los pueblos, bendito. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Mire, Dios siempre, cuarta enseñanza, Dios siempre es sanador. Hermano mío, esta es la cuestión. Yo cuando meditaba explicando este pasaje, me puse a pensar, pero ¿realmente Dios siempre nos sana? Y no pude no decir sí. Dios siempre nos ama. Dios siempre nos ama. Mejor dicho, no pude decir no, porque Dios siempre nos sana. Aún en aquellos momentos en donde a través de la enfermedad, en donde a través del valle de la sombra y de muerte, algunos han atravesado y termina con la vida la enfermedad de algunos, Dios siempre nos sana, porque lo mejor está en las manos del Señor. Por eso el apóstol Pablo tiene la convicción de decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya estudiamos ese pasaje, Filipenses 1:21, lo estudiamos el año pasado, y decíamos que esa palabrita ganancia significa, ay, se me fue el término, significa saldo a favor, podríamos decirlo así. Es decir, significa que yo compré algo en 10 pesos y lo vendí en 20 y tuve una ganancia de 10. Esos 10 pesos es la ganancia. Eso es lo que significa esa palabra. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es saldo a favor. Me va mejor, salió productivo, salí con números azules. Así es que, hermano mío, si aún la enfermedad termina con esta vida terrenal, nos espera la vida eterna, en donde no habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor, ni enfermedad, donde ni la polilla ni el orín no corrompen, donde hay plenitud en nuestra vida. Sobrevaloramos la vida y subvaloramos la muerte. Se muere alguien y, ay, pobrecito. No, pobrecito no. El apóstol Pablo dice, es ganancia, es saldo a favor, es lo mejor que pudiera pasarme en nuestra vida.
Por eso decía el apóstol, estoy puesto en estrecho, no sé qué escoger. Porque quedarme aquí por causa de ustedes es bueno, por causa del evangelio, pero estar con Cristo es mejor. Así es que, hermanos míos, sí, Dios siempre nos sana. Por eso el apóstol termina diciendo ahí en Filipenses, por lo cual estoy seguro que todo esto redundará en mi liberación. Recuerde que estaba en la cárcel. Y dice y agrega, ya sea por vida o por muerte. Interesante. Va a resultar en mi liberación. Podíamos parafrasearlo y podemos decir, todo esto que estoy viviendo va a resultar en mi sanidad, ya sea por vida o por muerte. Son duras en ocasiones estas palabras, pero tenemos que recordar que no todo termina aquí, que hay un Dios que nos está esperando en casa. Y amigos, amados, hermanos, hoy en esta hora, si has perdido un ser querido por enfermedad, si has perdido un ser querido en este tiempo por enfermedad, por una circunstancia de este tipo, quiero que sepas que no perdieron la batalla. Quiero que sepas que no fueron derrotados. Quiero que sepas que Dios no es que haya sido vencido o que no haya actuado, no. Dios tenía algo mejor. Dios tenía algo mejor. Por eso dice el libro y el autor a los Hebreos. Dice Hebreos capítulo 11, de los cuales el mundo no era digno. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, habla de todos, el salón de las famas de los héroes de la fe. Y todos estos, versículo 39, Hebreos 11:39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido. Pero mire el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. No recibieron lo prometido en esta tierra, es lo que trata de decir el autor de los Hebreos, pero recibieron algo más grande. Así es que se aliente tu corazón, porque Dios siempre cumple sus promesas. Y si Él dice que vamos a resucitar con Él un día, lo vamos a hacer, porque siempre cumple sus promesas. ¿Y sabe por qué cumple sus promesas? Porque Dios siempre nos ama. ¿Y sabe por qué siempre nos ama? Porque Dios siempre es fiel y siempre es sanador. De cualquier forma, pero Dios siempre es sanador. ¿Cuál es el desafío para nuestra vida? Bueno, el desafío viene específicamente en los versículos más adelante, que dice el versículo 21, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y sigue diciendo, y Jehová Dios, tu Dios, echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Dice, tú te vas a esforzar, no vas a desmayar, y el Señor los va a entregar poco a poco. Te los vas a ir acabando despacito, es lo que está tratando de decir. ¿Pero quién? Tú. Y una vez más volvemos, tenemos que hacer lo ordinario y dejarle a Dios lo extraordinario. ¿Cuál es el desafío en esta hora, en esta mañana que tenemos este tiempo? A no desmayar, a no claudicar, a no bajar los brazos. Por más difícil que estemos atravesando una situación, hermanos míos, sea cual sea, no desmayemos. Que de nosotros no quede. Mire, el apóstol Pablo no se echó así de, no, pues ya me van a matar, ya ni modo. No, pues ya hagan lo que quieran. No, el apóstol Pablo le dice a los filipenses, específicamente les dice, yo sé que voy a salir, y yo sé que por sus oraciones voy a salir adelante, y yo sé que el Señor me va a liberar, y yo sé que todas sus oraciones van a redundar en beneficio para mi vida y en beneficio para la obra. El apóstol Pablo lo decía y estaba convencido de eso. Luchaba por salir. ¿Por qué? Porque quería seguir predicando el evangelio, quería seguir predicando la palabra, pero también sabía que si Dios decía, Pablo, ven,
Él estaba listo para presentarse con su Señor. Segundo desafío, a vivir en fidelidad. A vivir en fidelidad. Mire lo que dice el versículo 24 y 25. Él entregará a sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Pero ponga atención en el 25. Deuteronomio 7:25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Dios también demanda fidelidad de nuestra parte. Así como Dios es fiel, Él demanda fidelidad de nuestra parte. Seamos fieles a nuestro Dios. Y tercer desafío, vivamos para honrarle. Primer desafío, vivamos para no desmayar. Segundo desafío, vivamos para ser fieles. Y tercer desafío, vivamos para honrarle. Versículo 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. La palabra anatema significa maldito. Del todo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. El Señor nos manda y nos demanda vivir una vida que le honre. Y esto es lo que Dios tiene para nuestra vida. Recordemos, hermanos míos, el día de hoy estas hermosas enseñanzas. Él nos ama, hermanos míos. Él nos ama. No tengamos temor. Si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Recuerda usted cuando iba tomado de la mano de papá? Caminando por cualquier lado. Porque iba segura. Porque sabía que iba tomado de la mano de aquel que nos ama. Y sabe, yo creo que eso debe cambiar nuestra vida. A mí, de verdad, a mí, saberme amado por mi padre, eso transformó mi corazón. Transformó mi corazón. Y mi padre tuvo errores, tuvo fracasos, no más de los que yo tengo como padre, créame. No, él fue un mejor padre de lo que yo soy, de lo que yo soy padre. Definitivamente. Pero algo que siempre va a marcar mi vida va a ser el saberme amado por papá. Así es que hay un Padre más grande, Dios Todopoderoso, que nos ama. Y si un padre es capaz de hasta altas horas de la noche ir y estar en el frío, con lluvia, a 4 grados centígrados, ya a altas horas de la noche, para ir a ver a su hijo, ¿qué no hará Dios por nosotros? Bueno, entregó a su hijo, ¿no es cierto? Por amor. Porque de tal manera nos amó que nos dio a su hijo para que tengamos vida eterna. Creamos en Él y no tengamos temor. Vivamos en la confianza de sentirnos amados por el Padre con P mayúscula. Padre, gracias por amarnos. Gracias por tus promesas. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu sanidad. Gracias, Señor, porque siempre eres fiel. Te bendecimos en esta hora y te rogamos que sigas obrando en salud, en plenitud, en todas las circunstancias, Señor. Algunos hermanos han expresado aquí algunos motivos de petición. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas. Sana, Señor, sana nuestra tierra. Seremos desafiados, Señor, a honrarte, a no desmayar, a seguir adelante y a serte fieles. Y también nosotros cumpliremos nuestras promesas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, amén. Y bueno, pues nos vemos el día de mañana. Recuerda, el día de mañana tenemos Radio Contigo, 9:30 de la mañana. Y el domingo, 9 de la mañana, escuela dominical. Y 11 de la mañana, el culto de adoración a nuestro Dios. Le invito a que se conecte a la escuela dominical. De verdad que Dios nos está hablando de una manera muy hermosa a través del libro de Hebreos. Conecte a sus niños. Tenemos clases para los pequeñitos, para los medianitos, para los más grandecitos y para los más grandesotes, ¿verdad? Entonces conéctese. Soy el pastor Vic Martínez y espero de verdad que esto haya sido gran bendición para su vida. Dios nos ama. Eso hace la diferencia. Que el Señor le bendiga. Solo en Él, con todo el corazón, su gran invitación se escucha hoy.